Veamos el resto de aspectos que debemos de considerar en el estudio de una función cualquiera. Después de haber visto el dominio de la función, uno de los apartados que debemos de trabajar es el de la periodicidad. Cuando en la expresión analítica de la función aparezcan funciones trigonométricas, puede ser que nuestra función tenga un periodo o que sea periódica. Cuando la función es periódica, se nos abrevia bastante su representación gráfica, puesto que solo habrá que representarla en un intervalo de la recta real, el que más nos convenga, cuya amplitud sea igual a la del periodo de la función. En relación a la periodicidad de funciones, y de cara a descubrir esta característica en una función, o de cara a averiguar el periodo de una función, es conveniente tener en cuenta las siguientes orientaciones. Si f de x, por ejemplo, es periódica de periodo t, la función f de ax más b es también una función periódica y su periodo será igual a t partido a, donde a es el coeficiente que multiplica la x. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x que es igual al seno de 3x más 5 sextos, y puesto que sabemos que la función seno de x es de periodo 2pi, el periodo de la función dada, seno de 3x más 5 sextos, será el periodo del seno de x, 2pi, dividido el coeficiente que multiplica la x en el argumento de este seno. Otra consideración a tener en cuenta a la hora de averiguar si una función es periódica o no es la siguiente. Si tengo una función f de x que sé que es periódica y otra función g de x que sé que no es periódica, la función que resulta de componer la función f de x, que sé que es periódica, con una función g que no es periódica, y en este orden, es una función periódica. Por ejemplo, una función raíz cúbica del seno de x, donde el seno de x es la función que compone a la raíz cúbica. El seno de x que compone a la raíz cúbica es periódica, pero la raíz cúbica no es periódica. La función que resulta de la composición de la función seno con la raíz cúbica es periódica, en base a esta propiedad. En cambio, si el orden de composición es al revés, si componemos g no periódica con una función periódica, la función que resulta no es periódica. Por ejemplo, si componemos la raíz cúbica de x con el seno, que es periódica, obtendremos una función que no es periódica. Igual que aquí, x al cuadrado es una función que no es periódica y compone a una función que sí lo es. Pero el resultado de la composición de estas dos no es periódica. La raíz cúbica del seno de x es esta función de aquí. Observamos claramente que al componer una función que es periódica con otra que no lo es, obtenemos una función periódica. En cambio, si compongo una función que no es periódica con otra que sí lo es, la función que obtengo no es periódica. Como vemos, la amplitud de cada una de estas ondas es distinta.
va variando. Por lo tanto, es una función no periódica. Otra de las orientaciones o apreciaciones que deben de tenerse en cuenta de cara al estudio de la periodicidad de una función es esta, de aquí. Si tengo dos funciones que son periódicas, f de x y g de x, entonces la función que resulta de sumar estas dos funciones periódicas también es periódica. Y su periodo coincidirá con el mínimo común múltiplo de los dos periodos de las respectivas funciones. Es decir, si f de x tiene el periodo pi y g de x tiene el periodo 2pi, la función que resulta de sumar estas dos funciones periódicas será 2pi, mínimo común múltiplo de pi y 2pi. Lo mismo le sucede a las funciones, a la función que se obtiene de multiplicar estas dos funciones periódicas, que también es periódica, y su periodo será el mínimo común múltiplo del periodo de las dos. E igualmente con esta última función, que se obtiene de dividir una función periódica entre otra periódica. El mínimo común múltiplo de estos periodos, de los periodos respectivos de estas dos funciones, nos determina el periodo de la función cociente de estas dos funciones. El siguiente punto a considerar en la representación de funciones es el cálculo de puntos de corte con los ejes de la función. Si nos dan una función f de x, para calcular el punto de corte con el eje o y, lo que tenemos que hacer es igualar la x a 0. La función hacer la x igual a 0. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es calcular el valor de la función en la abscisa igual a 0. X igual a 0. Siempre y cuando, evidentemente, esta función esté definida en esa abscisa. Si no estuviese definida en esa abscisa, la función no corta el eje y. Si al hacer f de 0 nos sale y sub 0, el punto de corte de la función con el eje y será de abscisa 0 y de ordenada y sub 0. O sea que lo que calculamos es la ordenada del punto de corte de la función con el eje y. Para calcular el punto de corte de la función con el eje o x, lo que tenemos que hacer es igualar la y igual a 0. Hacer la ordenada igual a 0 implica anular o hacer 0 la función. De ahí que igualamos la función a 0. De esta expresión de aquí, de igualar la función a 0, obtenemos una ecuación que al resolverla podemos obtener ninguna solución, múltiples soluciones o una solución. En este caso, vamos a suponer que x sub 0 es una solución de esta ecuación. Pues el punto de corte con el eje x de la función tendrá de abscisa x sub 0 y de ordenada 0. Lo que obtenemos aquí es la abscisa del punto de corte. Y la ordenada del punto de corte de la función con el eje x siempre es 0, puesto que todos los puntos del eje x tienen de ordenada 0. A continuación, después de los puntos de corte, realizamos un estudio del comportamiento de la función cuando la variable independiente x tiende a más infinito y a menos infinito. De ese estudio del comportamiento de la función cuando la abscisa tiende a más infinito y menos infinito, determinaremos si la función tiene asíntotas oblicuas, horizontales o ramas infinitas. Si tenemos la función f de x, una cualquiera, para saber si tiene asíntota horizontal, debemos de calcular el límite de la función cuando la x tiende a más infinito y menos infinito. Y el resultado de ese límite ha de ser siempre, para que exista esa asíntota horizontal, una cantidad finita que puede ser incluso 0. Si aquí nos sale 0 o una cantidad finita, un número, la asíntota horizontal de la función será
tendrá de ecuación y igual a L, al límite que obtengamos de aquí. Si al hacer este límite de la función, cuando x tiende a más infinito y menos infinito, en lugar de salirnos una cantidad finita, nos sale más infinito o menos infinito, en ese caso diremos que nuestra función, cuando la variable independiente tiende a más infinito o menos infinito, tiene una rama infinita. Una rama infinita sería esta. Cuando x tiende a más infinito, nuestra función tiende a infinito. Esta forma de comportarse la función, cuando x tiende a más infinito, se denomina rama infinita. Para saber si tiene asíntota oblicua, nuestra función, f de x, calculamos el siguiente límite. Límite de la función dividido entre x, límite de la función, su expresión analítica, dividida entre x, cuando la variable independiente x tiende a más infinito o menos infinito. Si al resolver este límite nos sale una cantidad finita distinta de 0, aquí obligatoriamente tiene que ser además distinto de 0, y finita, la función f de x sí que tiene una asíntota oblicua, cuya pendiente es lo que nos haya salido de este límite, que ha de ser obligatoriamente distinto de 0 y distinto de más infinito y menos infinito. Una vez que sepamos ya, porque nos ha salido un límite aquí, distinto de 0 y finito, debemos de pasar a estudiar, a calcular la ordenada del origen de esta recta asíntota oblicua. Puesto que hemos calculado la pendiente, ahora debemos averiguar qué ordenada del origen tiene la recta asíntota oblicua. Para eso tenemos que hacer el siguiente límite. Límite también cuando la variable independiente tiende a más infinito o menos infinito, de lo que hay dentro del paréntesis. Y lo que hay dentro del paréntesis es la función menos m por x. M es la pendiente de la asíntota oblicua que ya hemos calculado en el anterior límite. Al hacer este límite, obtendremos la ordenada, el valor de la ordenada en el origen de esta asíntota oblicua, que ya sabemos que existe. Aquí siempre nos va a salir una cantidad finita, que puede ser nula. Y una vez que hayamos calculado la pendiente y la ordenada del origen, mediante esos dos límites, escribimos la ecuación de la asíntota oblicua, que será siempre igual a m, la pendiente, por x, más la ordenada del origen. A veces esta ordenada del origen nos habrá salido nula, pues será más 0. Otro punto a considerar para la representación de funciones es estudiar el comportamiento de la función alrededor de los puntos de discontinuidad, puesto que es posible que en esos puntos de discontinuidad tengamos asíntotas verticales. Es decir, tenemos que hacer los límites laterales cuando x tiende a a por la derecha y cuando x tiende a a por la izquierda de la función f de x. Y si en alguno de ellos o en los dos nos salen infinitos, determinaremos que entonces tenemos una asíntota vertical en x igual a a. X igual a a es una cisa en la que sabemos que existe una discontinuidad. El otro punto, que es muy interesante de estudiar, es el comportamiento de la función en los extremos finitos del dominio. Veamos lo que quiero decir con esto. Si tenemos esta función f de x igual al logaritmo decimal de x cuadrado menos 4, calculamos su dominio previamente, porque aquí estoy diciendo que los extremos finitos del dominio, previamente tengo que calcular el dominio. Calculamos el dominio de la función y como es logarítmica sabemos que el argumento ha de ser siempre positivo, estrictamente positivo.
Resolviendo esta inecuación, tomando raíces cuadradas, la raíz cuadrada de la x cuadrado, recuerdo que es el valor absoluto de x, en una inecuación, mayor o igual a la raíz cuadrada de 4, 2. Siempre que tengamos valores absolutos, recuerdo que consideramos dos posibles casos. Que sea negativo lo que está dentro del valor absoluto, en cuyo caso le cambio el signo a lo que está dentro del valor absoluto, menos x mayor estricto que 2, o considero que lo que está dentro es positivo, y entonces lo dejo tal cual, x mayor que 2. Entonces la solución de esta inecuación, serán todas las abscisas x menores estricto que menos 2 y mayores estrictamente que 2. Por lo tanto, el dominio de la función f igual al logaritmo decimal de x cuadrado menos 4 será este de aquí, compuesto por los intervalos. Desde menos infinito a menos 2, puesto que las abscisas han de ser inferiores a menos 2, y abierto en menos 2, porque han de ser menores estrictamente que menos 2, unión de 2 a infinito, porque las abscisas, solución de esta inecuación, han de ser estrictamente mayores que 2. Por tanto, abierto en 2. Este es el dominio de la función de aquí arriba. Pero lo que yo os vengo a indicar cuando planteo que se debe estudiar el comportamiento de la función en los extremos finitos del dominio, de esta función de aquí, señalo, lo que quiero subrayar, es que debo estudiar el comportamiento de la función cuando la variable independiente se acerca a menos 2 por el lado izquierdo y cuando se acerca a 2 por el lado derecho. Es decir, el comportamiento de la función en los extremos finitos, menos 2 y 2, de su dominio. Es decir, que hay que estudiar límites laterales. Pero también hay que comprobar por qué lado nos podemos acercar a menos 2. A menos 2 no nos acercamos por la derecha. Igual que a 2, la función nos acerca, la variable independiente nos acerca por el lado izquierdo, porque la función no está definida en el tramo que va de menos 2 a 2. Solamente habrá que estudiar estos dos límites laterales, cada uno por su lado correspondiente, por donde se puede acercar la variable independiente, la x. Se hacen los límites laterales. Hacemos el límite lateral por la izquierda de menos 2 de la función y sustituyendo la x por menos 2, evidentemente el argumento logaritmo se nos va a anular, pero como nos acercamos por la izquierda de menos 2, será un menos 2 con 1, por ejemplo. Ese menos 2 con 1 elevado al cuadrado nos va a dar un 4 y pico. Y ese 4 y pico menos 4 nos sale un 0 y pico, pequeño, próximo a 0, por lo tanto un 0 positivo. Logaritmo de 0 positivo es menos infinito. Lo mismo con el límite por la derecha del 2, que es por donde se puede acercar la variable abscisa, la variable independiente, puesto que el dominio es este de aquí. De la función, límite de la función cuando nos acercamos a la derecha por la derecha de 2. Sustituyo, como es un 2 y pico, un 2 con 1, por ejemplo, elevado al cuadrado nos saldrá un 4 y pico, menos 4 nos sale un 0 también positivo. Logaritmo del 0 positivo es menos infinito. A esto me refería cuando aconsejo estudiar el comportamiento de una función en los extremos finitos de un dominio, siempre y cuando existan esos extremos finitos en el dominio. Extremos finitos del dominio, cuando viene dado por intervalos, claro. Se ve claramente aquí que tenemos dos extremos finitos. Pues estudio el comportamiento de la función a un lado y a otro de estas dos abscisas, que son los extremos finitos del dominio. En la función logaritmo decimal de x al cuadrado menos 4, cuya representación es esta de aquí, observamos que si me acerco a menos 2, si la abscisa x se acerca a menos 2 por la izquierda, la función tiende a menos infinito. Tengo una asíntota vertical en x igual a menos 2. Como vimos, el dominio de esta función
abarca desde menos infinito a menos 2 y de 2 a infinito, pero el tramo que va desde menos 2 a 2 no está definida la función. Y cuando hemos calculado el límite de la función al acercarse la variable independiente a 2 por la derecha, observamos que la función tiende también a menos infinito, teniendo por lo tanto la función una asíntota vertical en x igual a 2. El siguiente punto a considerar en la representación de funciones es estudiar la monotonía de la función, los máximos y mínimos relativos de la función. Para esto ya sabemos que lo que hay que hacer es derivar la función e igualarla a 0, para hallar los puntos singulares, los extremos relativos, y luego también además estudiar el signo de la función derivada. El siguiente punto será el de la curvatura, estudio de la curvatura de la función. Sabemos que para estudiar la curvatura de una función, lo que tenemos que hacer es derivar por segunda vez la función, o sea, calcular la segunda derivada de la función, la f' segunda, e igualarla a 0 para calcular los puntos de inflexión. Y además también estudiar el signo de esta segunda derivada, para ver en qué tramos la función es convexa o cóncava. Y por último, estudiaremos la simetría. Este punto de aquí no lo pongo en negrita para indicar que es prescindible. No es necesario estudiar la simetría. Pero para recordar lo que representa la simetría, conviene tenerla en cuenta porque nos la pueden preguntar en algún ejercicio. Nos lo pueden pedir. Una función, si verifica, cualquier función, si verifica que f de x es igual a f de menos x, decimos que es una función simétrica respecto al eje y, al eje de ordenadas. Si una función cumple con esta igualdad, es simétrica, guarda simetría con el eje y, a derecha y a izquierda. Este tipo de funciones se llaman funciones de simetría par. Si en la expresión analítica de la función sustituimos la cis a x por menos x y observamos que la función es exactamente igual, haciendo este cambio que sin hacerlo, la función es par, guarda simetría con el eje y. Si tenemos una función que verifica esta igualdad de aquí, en la que la función es igual a menos f de menos x, se dice que esta función es simétrica respecto al origen de coordenadas. Esta simetría se denomina simetría impar y se cumple cuando la función es igual a la función cambiada de signo, por decir una manera, a menos f de menos x. Si en la función original cambiamos la x por menos x y observamos que la función es exactamente igual, salvo que ha cambiado de signo, entonces nuestra función decimos que es simétrica impar. Guarda simetría respecto al origen de coordenadas. Y estos son todos los aspectos que se han de estudiar o tener en cuenta a la hora de representar una función. El dominio, indispensable, la periodicidad, que solamente se estudiará en el caso de que aparezcan funciones trigonométricas, los puntos de corte con los ejes, estudiar el comportamiento de la función cuando la x tiende a más infinito y menos infinito, estudiar el comportamiento de la función alrededor de los puntos de discontinuidad, puesto que puede haber asíntotas verticales, estudiar el comportamiento de la función en los extremos finitos del dominio, cuando existan, como en este ejemplo, en menos 2 y en 2, en este ejemplo de aquí. La monotonía de la función, que esto siempre lo vamos a hacer, máximos y mínimos, a través de la primera derivada. La curvatura,
que es un aspecto complementario que en algunos casos se puede prescindir de calcularla, que se obtiene estudiando el signo de la segunda derivada, y por último la simetría. Aunque esta simetría, en los ejemplos que vamos a ver a continuación, prácticamente en ningún caso la vamos a ver. Puede ser que nuestra función sea simétrica, que guarde simetría par, puede ser que nuestra función guarde simetría impar, y puede ser que nuestra función no tenga ninguna simetría. De hecho, si una función es simétrica respecto al eje y, ya no va a ser impar, ya no va a guardar la simetría impar. Y lo mismo, si es simétrica impar, tampoco lo va a ser par. Se excluyen una a la otra. Y si una función no verifica ni una condición ni la otra, significa que no guardan ninguna simetría ni con respecto al eje y, ni con respecto al origen de coordenadas.